Bien. Entonces, siguiendo con lo que es el gestor de transacciones, estábamos con lo que era serializabilidad. Bueno, piensen una cosa. Cuando yo les dije que lo que va a hacer el sistema gestor es analizar un conjunto de transacciones concurrentes, una planificación que tiene varias transacciones concurrentes, lo que va a hacer es ver si esa planificación es equivalente a una planificación en serie. En este punto, después vamos a ver otra cosa, pero en este punto lo que tenemos que hacer es analizar si una planificación que es concurrente en realidad es equivalente a una planificación en serie. Para hacer eso, para hacer eso, lo que hacemos es tratar de, ¿cómo se dice? Intercalar instrucciones. Bien, como dice, sin afectar el resultado de la planificación. I sub J y I sub I son instrucciones pertenecientes a transacciones, o a T sub I o a T sub J. Como yo las transacciones, la planificación tiene más de una transacción con un montón de instrucciones u operaciones intercaladas, para yo garantizar que esa planificación concurrente sea equivalente a una planificación en serie, tengo que transformar esa planificación concurrente en una en serie posible. Bien, vamos a ver desde la forma más rudimentaria de hacerlo hasta usando un algoritmo que nos permita comprobarlo. Bien, ¿qué sabemos? Recuerden que yo les decía que el problema con las transacciones concurrentes es que tocan los mismos elementos de datos. Vieron justamente en la planificación que habíamos visto antes, de la cuenta A y la cuenta B, de transferir dinero de la cuenta A a la cuenta B y de transferir el 10% de la cuenta A a la cuenta B, veíamos que ahí había como un problema porque estaban trabajando sobre las mismas cuentas, la cuenta A y la cuenta B. Bien, ese sería el problema cuando tenemos planificaciones concurrentes, que trabajan sobre los mismos elementos de datos. Entonces, para poder transformar una planificación que es concurrente en una en serie, intercalando operaciones, tenemos que saber que pueden existir conflictos. ¿Cuáles son los conflictos? Los conflictos son cuando hay instrucciones de dos transacciones diferentes que escriben sobre el mismo elemento de datos. ¿Bien? Como dice ahí, al menos una instrucción de I sub I o de I sub J, de T1 y T sub J, T sub I y T sub J, se refieren a un escribir. ¿Por qué eso? ¿Por qué yo digo que ahí hay un conflicto? Porque el orden en el cual escriben importa. A ver, quiero volver acá. Les voy a volver acá para mostrar cómo importa el orden. En lo último que vimos acá, en esta, fíjense, esta dijimos que era serializable, porque yo tengo leo A, escribo A, leo A, escribo A, leo B, escribo B, ¿bien? En este caso, importa el orden en que yo hago este write con respecto a este write. Fíjense acá, esta no era serializable y habíamos visto en el video anterior y hace un ratito que acá se está escribiendo y este sobrescribe el write que está haciendo acá. Entonces, ¿el orden importa? Sí, el orden importa, porque importa cuál de las dos transacciones está escribiendo A primero. ¿Importa quién lee primero? No, no importa quién lee primero, porque el dato no se modificó. ¿Importa quién escribe sobre el mismo elemento de dato primero? Sí, ese orden importa. Bien, entonces, por eso, en esta otra que tenemos acá, dice que el orden importa. El orden cuando hay lecturas no importa, pero cuando hay escrituras importa, entonces tenemos un conflicto, lo que se llama conflicto. Bien, ¿cuándo hay un conflicto entonces? Cuando hay dos transacciones que tienen operaciones de escritura sobre el mismo elemento de dato. ¿Está? Eso me lo tengo que acordar porque es lo que vamos a trabajar a partir de ahora. Y acá está definido
más, como podemos decir, específicamente. Bien, me habían mandado un mensaje en Discord y no era, tenía miedo. Bueno, ¿cuándo hay un conflicto entonces? I sub I es una operación de una transacción T sub I. I sub J es una operación de una transacción T sub J. ¿Está? Entonces, dice, si I sub I, hay conflicto cuando I sub I hace un write y I sub J es un read, y este es un write sobre el mismo elemento de dato. Entonces, si la transacción I sub I viene antes de I sub J, entonces T sub I no está leyendo el valor de X que X escribe. Si es al revés, entonces, bueno, ahora lo voy a explicar a esto. Fíjense, ¿por qué importa el orden? A ver si lo puedo hacer. Espérenme. Esto lo voy a cerrar. Esto lo voy a poner un poquito más chico. Bien. Esto lo voy a poner así. Entonces lo voy a poner así. Y acá voy a abrir un documentito. Ahí está. Imagínense esto. Ven todos, ¿no? Sí. Bien. Imagínense que tengo estas transacciones. Acá es importante verlo. Tengo una transacción T1 que hace un read de A. Bien. Y tengo una transacción T2 que hace un write, que hace un write de A. De A. Bien. ¿Importa el orden en que estas dos operaciones se hacen? Esto es lo que me está diciendo acá. Sí, porque si este lee acá, está leyendo un valor que escribió alguna transacción anterior a T1. Pero si este write está antes, o sea, está acá, T1 está leyendo el valor que escribió esta. ¿Bien? Con lo cual, este orden importa. Esto es lo mismo que hice recién, o sea, este y este son los dos casos. ¿Y qué sucede? O sea, tenemos este ejemplo en este primero o en este segundo. Pues tenemos este otro ejemplo acá. Y el último ejemplo que muestra ahí es que suceda esto. ¿Importa el orden de estos dos write? También importa. Le va a importar, no le importa ni a T1 ni a T2 posiblemente, pero le va a importar a cualquier otra transacción que venga después y que lea el valor de alguna de estas dos. Porque posiblemente va a leer el valor de T1 o puede ser que lea el valor de T2. Bien, entonces, en todos estos casos, el orden sí tiene importancia, porque va a depender después de qué otra transacción se lea o escriba. Entonces, considerando las operaciones que tienen conflicto, para poder transformar una planificación, P, en otra equivalente, lo que voy a hacer es tratar de mover instrucciones que no tienen en conflicto entre ellas para llegar a una planificación en serie. Este sería el método rudimentario. Bien, si yo hago eso de intercalar operaciones que no generan conflictos y llegar de una planificación P a una P' que sea equivalente, sea una planificación en serie, voy a poder garantizar que la planificación P'
es serializable en cuanto a conflictos. ¿Por qué? Porque es equivalente en cuanto a conflictos a una planificación en serie. Esto que dice acá lo vamos a usar muchísimo a partir de ahora. Toda esa explicación que está ahí. Vamos a ver. Tenía esto. ¿Se acuerdan que esta planificación 3 habíamos dicho que es serializable? ¿No? O sea que era equivalente a una planificación en serie. ¿A cuál planificación en serie? A TOTE 1 y a TOTE 2. Ahora vamos a ver si, considerando conflictos, esta planificación es realmente serializable en cuanto a conflictos a una planificación en serie. ¿Cómo lo vamos a hacer? Intercalando aquellas operaciones que no son conflictivas. Y en este caso, las operaciones que no son conflictivas son aquellas que ejecutan un read sobre el mismo elemento de datos y aquellas que ejecutan read o write sobre distintos elementos de datos. ¿Qué hace primero acá? Quiere intercalar este read B con este write B. ¿Hay conflicto? Y no, la verdad que no, porque está trabajando sobre diferentes elementos de datos. Entonces, de esta planificación llega a esta en donde subió B y bajó A. Sigue. Ahora quiere intercalar este read con este read. Primero que son los dos read y segundo que son sobre distintos elementos de datos. ¿Lo puede hacer? Sí. Ahí lo intercala. ¿Bien? Ahora, ¿qué va a querer intercalar? Y lo más probable es que quiera intercalar este write con este write. Acá está. Este write con este write. ¿Lo puede hacer? Sí, porque son distintos elementos de datos. Lo hace, le queda así. Ahora, ¿qué le queda? Intercalar este con este. Fíjense qué estoy haciendo. Estoy llevando todas las operaciones de T1 para arriba y todas las operaciones de T2 para abajo para llegar a una planificación en serie. Todo T1, todo T2. ¿Eso se puede? Acá sí. Entonces intercalo esas dos y me quedó esto. ¿Qué me quedó acá? Que de una planificación que era esto, me queda esto. O sea, una planificación en serie equivalente en cuanto a conflictos. ¿Por qué en cuanto a conflictos? Porque intercalé operaciones no conflictivas y llegué a una planificación en serie. ¿Dudas hasta acá? No. Bueno, este sería el método, ¿cómo se diría? Podríamos decir rudimentario, ¿no? Imagínense que este método es costoso pensarlo y estar mirando qué puedo intercalar. Imagínense si hay 10 transacciones. Bueno, para verificar si una planificación en serie es equivalente es una planificación serializable en cuanto a conflictos, tenemos otra forma de hacerlo que no es esta de estar intercambiando. Bien, sino que es hacerlo mediante un grafo. ¿Está? Bueno, me adelanté, era acá. Esta otra, podemos ver perdón, sí. ¿Un grafo, dijiste? Sí, un grafo. Ah, listo. Ahora lo vamos a ver, pero me faltó esta filmina. En esta filmina lo que se muestra es, por ejemplo, una planificación no equivalente. ¿Alguien escribió algo en el chat? ¿Alguna duda? No. Esta planificación no es equivalente a una planificación en serie en cuanto a conflictos. ¿Por qué? Porque no hay forma de intercalar operaciones conflictivas para llegar a una planificación en serie. Fíjense, yo no puedo intercalar este read con este write, no puedo hacerlo, porque son conflictivas, con lo cual no puedo bajar T5, esta parte de T5 para abajo o esta parte de T1 para arriba para llegar a una planificación en serie. ¿Se entiende? Con lo cual, esto no es realizable en cuanto a conflictos. ¿Ah? Ahora, ¿qué dice acá? Esto es importante, por eso está. Esta planificación es una planificación serializable. O sea, si ustedes quieren, toman, hacen acá una traza y se van a dar cuenta de que si yo la hago todo T1 y después todo T5, es equivalente a hacer esta concurrencia.
Bien, con una traza me dan los mismos valores, con lo cual es una planificación en serie. El problema es que no es serializable en cuanto a conflictos, o sea, no es serializable en cuanto a llegar a una intercalación de conflictos que me permite llegar a una planificación en serie. Eso es importante porque no todas las planificaciones que son serializables en cuanto a conflictos. ¿Tá? Conflictos encuentra de todas las planificaciones serializables algunas. ¿Sí? Y eso lo tenemos que tener en cuenta para saberlo. Bien, ahora sí. Como es muy costoso estar mirando qué operaciones puedo intercalar no conflictivas para llegar a una planificación en serie equivalente, la cual a veces puede ser más de una, tengo un grafo. Bien, un grafo de precedencia se llama. Y es lo que ustedes tienen para hacer en el práctico 2. En el práctico 2 van a ver que hay dos formas de analizar serializabilidad dentro de una planificación. Una de ellas es en cuanto a conflictos y la otra es en cuanto a vistas. La planificación en cuanto a conflictos se trata de esto que vamos a ver acá. Vamos a armar un grafo donde las transacciones son los nodos. Bien, T1, T2 son los nodos. Y los vértices se generan con los conflictos. Si hay un conflicto entre una operación y otra, ahí hay un arco de una transacción a otra. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver cómo se hace. Entonces, primero hago los nodos, ¿bien? Y luego, que eso es fácil porque tantas transacciones tengo, tantos nodos tengo. Y después, para poner los arcos, los defino mediante a estas reglas que tenemos acá. T sub I ejecuta un write antes de que se ejecute, T sub J ejecute un read. Fíjense que siempre es sobre el mismo elemento de datos. T sub I ejecuta un read antes de que T sub J ejecute un write, o ambos ejecutan un write. Vamos a verlo en un ejemplo. En este caso, muy sencillo. T sub 1 ejecuta un read antes de que T sub 2 ejecute un write. A eso se genera un conflicto de esas dos operaciones, lo que genera un arco de T1 a T2. Este write B también. Este genera un write, este genera un write, se genera un conflicto, con lo cual se genera un arco de T1 a T2. Cuando armo el arco, cuando armo el grafo, me fijo, si este grafo no tiene ciclos, entonces esta planificación es serializable en cuanto a conflictos. Y el orden de serializabilidad es el orden de precedencia del grafo, o sea, T1, T2. ¿Está? Vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo está en serie, así que obviamente va a ser serializable, también en cuanto a conflictos, pero yo tengo un conflicto porque, no sé, acá hago un read y acá hago un write, o acá hago un write de A y acá hago un read de A. Esto me genera un conflicto, con lo cual me genera un arco de T2 a T1, de T2 a T1. ¿Tiene ciclos ese arco que generé en base a esta planificación? No. Entonces, T1, T2 es la planificación en serie en cuanto a conflictos equivalente. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo un poco más complicado. En este caso, ahora no tengo en serie las planificaciones, las tengo concurrentes. Tengo T1, T2 concurrentemente. Esto es la planificación 3. ¿Se acuerdan la planificación 3? Habíamos dicho que la planificación 3 incluso era serializable en cuanto a conflictos porque incluso intercalamos las operaciones y las subimos. Bien, entonces ahora tengo. Armo el grafo. Primero hago T1, después T2. Una vez que armé T1, T2, me fijo si hay arcos. ¿Hay conflictos? Sí. Acá tengo un read y un write de A, y acá tengo un read y un write del mismo elemento de datos. Este read y este write generan conflicto con este write, con lo cual se genera un arco de T1 a T2, que es este arco que está acá. Ahora tengo esto,
read B y write B también, que generan conflicto con este read B y este write B. Este me genera el mismo arco de T1 a T2. ¿Es serializable en cuanto a conflictos? Sí, porque es equivalente a T1 y luego T2. Bien, a esa planificación en serie equivalente. Bien, vamos a ver un ejemplo en el que no. En este caso, tengo T1, tengo T2, acá leo A, escribo A, leo B, escribo B y así. Ahora tengo que definir, primero defino los nodos, después tengo que definir los arcos y me fijo. Leo A, voy a tratar de ir lento como para que se entienda, porque acá dice que son los, leo A. Cuando leo A, acá leo A también no genera ningún conflicto, ¿no es cierto? Este A viene acá y me genera recién un conflicto con este A, ¿está? Porque este read no se puede intercalar con este write, porque si no es el orden ese de que este está leyendo otro valor. Entonces, esto me genera un arco de T1 a T2, este arco que está acá. Este read con este write me genera ese arco. Ahora, ¿qué pasa? Sigo, escribo A acá, sigo acá, leo A. ¿Este A genera algún conflicto con alguien? ¿O este escribe A? Sí, me generan el conflicto con este A. ¿Bien? Entonces, ese conflicto que hay entre este escribe y este escribe es un arco que va de T2 a T1. ¿Tic? Ese arco. Ahora vengo acá, leo B, este con B no genera ningún conflicto, pero este B sí genera conflicto con este escribe B. Entonces acá hay un arco de T2 a T1, de T2 que ya lo tenía, con lo cual no me genera un arco nuevo. Una vez que terminé, me quedó este grafo. Ese grafo, como tiene un ciclo, acá lo vemos, no puedo encontrar una planificación en serie equivalente porque no le voy a poder encontrar el orden de precedencia de este grafo. No puedo decir si T1 va antes que T2 o T2 va antes que T1, con lo cual podemos garantizar que esta planificación no es serializable en cuanto a conflictos. ¿Dudas? Bien, vamos a ver un ejemplo más complicado. En este ejemplo más complicado, lo voy a tratar de mostrar acá. Acá. ¿Tienen dudas? Me dicen, ¿eh? Vamos a hacer este grafo. T1, igual ya tienen los nodos ahí marcados, ¿no? Pero bueno. Los arcos, quiero decir. Tengo 3 nodos. Tengo 3 nodos, hasta ahí todos contentos. Bien. De esos 3 nodos, tengo que encontrar cuáles son los arcos. Acá están marcados. Y yo digo, ¿cómo lo tengo que ir leyendo? Empiezo por acá, T3. Leo T3, lee B. ¿Este B genera conflicto con alguien de T2 y con alguien de T1? No, porque nadie tiene B, con lo cual nadie está leyendo B, con lo cual no genera conflicto con nadie. Voy a la siguiente instrucción. Leo C. ¿Ese C genera conflicto con alguien? Bajo acá, bajo acá. Acá lo primero que tengo es leer C. ¿Se genera conflicto con eso? En realidad no, porque las lecturas del mismo elemento de datos no generaban conflicto. Con lo cual sigo, escribo B, no me importa, escribo C. ¿Se genera conflicto? Sí, porque lee, escribe. Ahí, en ese mismo momento, hago un arco de T2 a T3. No, de T2 a T1.
de T2 a T1. Profe, Sí. una pregunta. T1 no porque tiene una sola instrucción, digamos, pero T2 y T3 tienen cada una 3 instrucciones, ¿no? Ajá. Y en teoría, o sea, ahí están separadas, por ejemplo, T3 dice read B y después arranca temporalmente, digamos, T2. Sí, Pero en realidad están, o sea, eso es un ejemplo de cómo está sucediendo en el tiempo, ¿no? exactamente, sí. Porque, por ejemplo, el write C que está abajo de todo podría ocurrir en otro momento, en el medio de, qué sé yo. Exactamente. Es como que uno, ¿qué hace? Saca una foto de cómo se quieren ejecutar estas o sea, es como si, vamos a hacer así, a ver, como si el sistema gestor armara una planificación de la forma. Esto no es real, no lo va a hacer así, pero supongamos que sea así. Arma una planificación de la forma en la cual va a intercalar las operaciones de diferentes transacciones y una vez que la armó, que sería esta tabla, analiza si eso es serializable o no en cuanto a conflictos. Pero hay un montón de posibles combinaciones Por de las supuesto, distintas formas en las que sí, podrían pasar cada una de las... por supuesto, sí. Por eso es que ahora vamos a asumir como que lo hace así. Arma una y se fija si es serializable en cuanto a conflictos. Si Está no es bien. serializable en cuanto a conflictos, arma otra y ¿se entiende? Igual no lo va a hacer así porque esa forma es totalmente ineficiente. Después vamos a ver en la Claro, unidad tiene que haber 3 de qué manera las arma para garantizarse que sea serializable en una forma conflictos. general de determinar en qué forma se puede hacer y, no, y en cuál no. Exactamente, exactamente. Pero por ahora vamos a quedarnos con esto. El sistema gestor arma una planificación y ahora verifica si es serializable o no. ¿Bien? Entonces, esta es la planificación que armó y nosotros somos los encargados de verificar si esta planificación es serializable en cuanto a conflictos o no. Entonces, analizamos esta parte. Ahí hicimos un arco. Fíjense que estoy acá ahora, ¿no? Llegué acá. Una vez que estoy acá, ahora sigo acá. ¿Este write A tiene conflictos con alguien? No, porque nadie tiene A. Sigo. ¿Este write C tiene conflictos con alguien? Y bueno, me fijo. Voy a la siguiente instrucción. Lee ese. Ah, sí, mira, acá hay un conflicto. Hago un arco de T2 a T3. Hago un arco de T2. Tengo flechas por acá. Ahí. Hago un arco de T2 a T3. ¿Ven? Este arco. Llegué acá. Una vez que llego acá, digo, porque estaba acá, ¿no? Esta transacción, esta instrucción, ¿tiene algún conflicto con alguien? Me fijo para abajo. Sí, tiene un conflicto con este. Entonces, hago un arco de T3 a T1. De T3 a T1. ¿Bien? Ahora mi pregunta es, ya marqué todo. Bueno, vine acá, este no tiene conflicto con alguien, llegué acá y para abajo no hay nadie, con lo cual terminé. Este fue el arco que me quedó. ¿Este arco es serializable? Tiene que haber ¿Sí? un ciclo, ¿no? ¿Hay un ciclo? ¿Vengo No. acá? No. ¿Vengo acá? No. ¿A qué planificación es serializable? Miro el orden de precedencia del grafo. ¿Qué sería mirar el orden de precedencia? Mirar qué flechitas le llegan o le salen a cada nodo. Como a T2 no les llega ninguna flecha, ningún arco, podemos decir que T2 es la primera transacción que se ejecuta porque no tiene que tener a nadie antes. ¿Ah? Luego vemos que T1 necesita que se ejecute antes T2 y T3, pero T3 solo necesita T2, con lo cual si se ejecutó T2, se puede ejecutar T3
Y una vez ejecutado T2 y T3, se puede ejecutar T1. Entonces, el orden de precedencia del grafo es T2, T3, T1. Esta es la planificación en serie equivalente en cuanto a conflictos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Esta planificación es equivalente en cuanto a conflictos a T2, T3, T1 en serie. ¿Se entiende? ¿Dudas? Bien. Ahora, vamos a hacer todos juntos, que está ahí abajo. Pero no importa, no lo miren. Vamos a ver si... hacer un grafo en cuanto a conflictos es realmente bastante sencillo. Tiene solo una complicación. Muy chica, que es cuando hay una intercalación específica de operaciones de read y write. Entonces, tenemos T1, T2, T3, esto lo voy a sacar, y vamos a ver este ejemplo que está acá. Empezamos. Leo A. ¿Ese A tiene conflicto con alguien? Este A que está acá. ¿Tiene conflicto con alguien? No. Y tiene, en realidad sí, tiene conflicto con este. Lee, escribe. ¿No es cierto? Es como que hay que imaginar que puede ocurrir que el write de T2 ocurra antes que el Claro, read sí, de T1. son operaciones conflictivas. Importa el orden. O Claro, sea, es importante que, o sea, si este está primero, no es lo mismo que esté este primero a este primero. Como el orden importa, hay un conflicto entre esas dos operaciones. Eso significa que hay un arco de T1 a T2. ¿Bien? Hay este arco acá. Ahora vengo acá. Esta operación genera conflicto con alguien más y esta operación está generando conflicto con este read, porque esta escribe y este lee, y si seguimos bajando también está generando conflicto con este write. Solo que primero vamos a marcar que genera conflicto con este. Eso es un arco que va de T2 a T3. ¿Bien? De T2 a T3. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué yo no voy a marcar este? No voy a marcar este porque cuando sigo analizando, acá tengo un read que era con el que me había generado conflicto con genera un conflicto con este. Con lo cual, yo voy a marcar este conflicto que está acá, que sería de T3 a T1. De T3 a T1. Entonces, ¿qué tengo? Un conflicto de este a este. Un conflicto de este a este. De este a este no lo marqué porque ahora marqué que este genera un conflicto y este genera un conflicto a este. Con lo cual no necesito marcar un conflicto de este a este porque este conflicto ya está marcado entre este y este. Bien, lo mismo sucede con este conflicto. Este conflicto también tenía problema con este write, solo que este conflicto con este write lo voy a marcar luego de haber marcado este conflicto con este con este, y ahora este conflicto lo voy a marcar con este, que sería de T1 a T3. De T1 ahora lo voy a explicar mejor si no se entendió. Bien, y lo vamos a ver acá, que se ve mejor. Este es el grafo. Y acá tenemos las líneas. Fíjense,
¿Por qué no marqué este conflicto? Tampoco lo marqué en el grafo. ¿Por qué no marqué un conflicto entre T2 y T1 acá? No lo marqué porque el conflicto entre 2 y T1 ya surge de este y este. Podemos decir, no se llama así, pero podemos decir como que surge como por transitiva. Como que al existir un conflicto entre este y este, no necesito marcar el conflicto entre estos dos. Lo mismo sucede con el conflicto entre este y este. Como tengo un conflicto entre este y este, no voy a marcar el conflicto entre este. ¿Por qué? Porque llego, ¿ven que llego? Llego al conflicto entre este. Si yo no hubiera llegado desde este right a este right A por medio de conflictos intermedios, tendría que haber marcado el conflicto entre este y este. ¿Está? Esa es la única parte complicada que tiene el grafo de serializabilidad en conflictos. Fíjense acá que otra cosa importante es este grafo. ¿Este grafo es serializable en cuanto a conflictos? Parece que no. No, porque acá ya hay un arco, un ciclo. Con lo cual, esta planificación podemos decir que no es serializable en cuanto a conflictos. Sin embargo, Profe, sí. siempre hay que tener en cuenta todas las flechas, digamos, no se pueden suprimir flechas para eliminar los ciclos, no. No se puede Ok. suprimir ninguna flecha. Todas las que están son todas iguales de importantes. Por más de que yo acá le puse colores, esos colores fueron solamente para marcar el ejemplo. En el grafo todos son iguales de importantes. ¿Bien? Bueno. Ahora les doy 5 minutos, porque esto sería lo último, porque el otro algoritmo de serializabilidad se llama serializabilidad en vistas. Y para dárselo necesito por lo menos 1 hora, porque así como de fácil es serializabilidad en conflictos, de difícil no es difícil. El algoritmo es muchísimo más complejo y necesito más tiempo. Posiblemente el algoritmo de conflictos de vistas, perdón, se los grabe y se los suba, ¿bien? Y después por ahí en la clase práctica o conmigo lo volvemos a rever. Pero está bueno que mostrarles un ejemplo completo grabado de cómo se realiza. Entonces posiblemente la semana que viene, ¿cuándo es? El martes que viene, que no tenemos clase porque está el trabajo práctico obligatorio, les grabe la clase de serializabilidad en cuantos vistas y ustedes lo pueden ver al otro día. ¿Bien? Y ahí van a poder hacer los ejercicios del práctico. Bueno, a ver, 5 minutos para hacer este grafo. Ustedes en un papel. Empezamos y me van diciendo, vayan habilitando los micrófonos y me van diciendo. Empiezo acá. Este read X, ¿con quién tiene conflicto? Miro para abajo, ¿eh? Miro acá, miro acá, Uno, creo. miro acá, miro acá, miro acá, miro acá. Sí, con T2, Acá, ¿no es cierto? sí. Fíjense, leo y esta es la siguiente instrucción que escribe el mismo elemento de dato. Lectura con lectura no genera conflicto. Por eso no hay un conflicto entre este y este. Pero lectura con escritura sí. Entonces, este genera un conflicto con este. ¿Bien? Eso es un arco. Con el de abajo. Perdón, ¿qué decían? Que con el de abajo le dijo. Porque usted señaló el Bright Y y era el Bright X. Ah, perdón. Este con este. ¿Bien? ¿Ese era lo que había marcado mal? Sí, creo que sí.
Bien, entonces, este me genera conflicto con este. Ahora me sigo fijando. Este no me genera conflicto con este. Este me genera conflicto con alguien más. Y otro que escribe es este. Pero este conflicto de acá, con este, va a venir de este con este y este que genera conflicto con este. Con lo cual, cuando yo analice este RAID X, voy a tener un conflicto de este con este. Entonces, no es necesario colocar un conflicto de este con este, porque ya va a surgir de este, este y este. ¿Bien? Entonces no marco ese arco, me quedó solo un arco acá. Ahora vengo acá, leo I, nadie tiene I, no me importa. Escribo X, ¿este X genera conflicto con alguien? Sí, genera conflicto con este. Entonces tengo un arco de T1 a T3. De T1 a T3, que sería este con este. ¿Bien? Ahora, este genera conflicto con alguien más, y sí, evidentemente con este y con este, pero fíjense que este, que acabamos de decir que genera conflicto con este, también va a generar conflicto con este RAID. Con lo cual, este, con este, con este, de T3 a T2. De T3 a T2. Bien, de T3. No era este. ¿Dónde estaba? Me perdí. Hice este con este. Bien, de T1 a T2. Después, ¿qué hicimos? De T1 a T3. Bien, este con este. Bien, ahora, de T3 a T2. Este con este. De T3 a T2. ¿Y ahora qué me queda? De T2 a T3. Bien. ¿Me quedó un ciclo? Sí. Vamos a analizarlo acá. Y fíjense qué bueno. Me faltó un grafo. Me faltó un arco. Y fíjense por qué. Miren, yo empecé con este. No me faltó. No me faltó. Era este. Yo empecé con este. Este dije no tiene conflicto con este. Tiene conflicto recién con este. Perfecto. No hice más nada. Cuando toqué este dije, este tiene conflicto con este. Luego este tiene conflicto con este. Luego este tiene conflicto con este. Perfecto. ¿Bien? Ahora, ¿qué me pasa? Ahora, este tenía conflicto con este y este tenía conflicto con este. El conflicto de este con este, ¿está? Sí, está. Yo no hice un arco entre este y este, porque hay un conflicto entre este y este, donde ya está mostrado, digamos, el conflicto que existe entre este y este, indirectamente. ¿Se entiende? Esa, que no se tienen que confundir ahí. Eso sería como lo más difícil de conflictos. No confundirse en eso. No colocar un conflicto de acá, acá, por ejemplo, porque ese conflicto en realidad viene de este. ¿Bien? Que no es lo mismo de estos dos, porque ese no viene de ningún lado, nadie lo suplanta. Profe, ¿Está? Sí. el ponerlo directo es como saltearse, por ejemplo, si en lugar, la flecha roja, en lugar de ir de T1 a esa instrucción de arriba, fuera de abajo, para de abajo, te está salteando el pasaje por T2. Claro, y además te van a quedar, lo más malo en realidad, es que vos estas las vas a seguir colocando, esta y esta las vas a seguir colocando, y vas a colocar además esta entre T1 y T3, una así, y te va a generar más arcos en el grafo. Posiblemente haciéndolo sin colocar esa, no te generaba ciclos, y por haber colocado ese arco te generó un ciclo, y te dice que algo no es serializable cuando en realidad lo es. ¿Se entiende? Entonces, el hecho de no tener en cuenta ese te puede generar que haya más arcos
en el grafo que te hagan que algo que era serializable en cuanto a conflictos, después no lo sea. ¿Bien? Bueno, no serializable, medio no serializable, y luego lo que debo buscar es el orden de precedencia del grafo. ¿Está? Algo importante para terminar y cerrar la clase de hoy, con esto termino, porque como les comenté, después viene serializabilidad bajo vistas, que es bastante más largo y necesito más tiempo, por lo menos 1 hora, para darlo y terminarlo. Lo importante es esto que yo les comenté al inicio de esta grabación, que es que no todas las planificaciones serializables, o sea, no, del conjunto de todas las planificaciones que son serializables, o sea, que se pueden equiparar a una planificación en serie equivalente, no todas se encuentran serializables en cuanto a conflictos. Bien, nosotros con este grafo solo encontramos aquellas planificaciones que son serializables en cuanto a conflictos. Bien, porque lo estamos haciendo con este mecanismo. Eso no quiere decir que una planificación no sea serializable. Puede seguir siendo serializable, solo que no es serializable en cuanto a este protocolo. ¿Se entiende? Hay otras pruebas de serializabilidad menos restrictivas, como la serializabilidad en cuanto a vistas. Entonces, la clase que viene, o en el video que viene, van a ver que hay otra forma de comprobar serializabilidad que no es en cuanto a conflictos, ¿tá? Que se llama en cuanto a conflictos y que tiene otro algoritmo. O sea, es otra forma de hacer el grafo o de intercalar operaciones, ¿tá? Que eso lo vemos la próxima vez, que es bastante más complejo. Entonces, bien. ¿Preguntas?